y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él a Él a Él. Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto, un privilegio poder estar delante de ustedes a través de estos medios. De antemano queremos pedirles una disculpa. Habíamos avisado que este culto sería por Zoom, por cuestiones personales de la familia Silva. No pudimos, hermanos, pero les estaremos avisando cuándo será este culto. Por lo tanto, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque siempre vemos tu mano en nuestras vidas, cuidándonos hasta este día. Gracias porque has guardado a cada hermano, a cada familia de tu iglesia. Has fortalecido a aquel que se ha enfermado, has suplido para aquel que no tenía, Señor. Y gracias porque hemos visto tu mano. Y queremos rogarte en esta noche que tú, Señor,
nos hables, que tú puedas fortalecernos a través de tu palabra. Te ruego por mi vida que tú me limpies, que no haya nada que interfiera mi comunión contigo. Y también, Padre, te pido que tú nos ayudes a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, les quiero invitar a que vayamos al Salmo 23. Salmo 23, es ahí donde hemos tenido una serie de estudios, una pequeña serie en la cual hemos titulado Una esperanza firme en Dios. Es bien importante que en estos días podamos nosotros estar fortalecidos y podemos estar con una esperanza firme en Dios. Dios no ha cambiado. Es cierto, nuestra forma de vivir ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y la Biblia es muy clara a decirnos, más el justo por la fe vivirá. Así que tenemos que hacer crecer nuestra fe, tenemos que aferrarnos a Dios cada día más y más. Y yo espero que este salmo haya sido una gran bendición a su vida. Así que por favor, vayamos a la Biblia en el Salmo 23. Hoy vamos a estar concluyendo esta pequeña serie con los versículos 5 y 6. Vamos a terminar, como les decía, esta pequeña serie. Espero que haya sido de gran bendición para su vida como lo ha sido para la mía. También espero que su devoción haya crecido por Dios, que su pasión sea mayor por nuestro amado pastor y que podamos seguir adelante con plena confianza siguiendo al buen pastor, porque no olvidemos que lo mejor siempre está por venir con nuestro Dios. En los últimos 2 versículos que vamos a ver esta noche, vamos a ver que la idea que tiene el salmista es mostrarnos que las ovejas han llegado a la casa del pastor, que ya están en su redil. Les invito por favor a que lo leamos y vamos a leerlo desde el principio para que le vayamos nosotros nuevamente metiéndonos a este salmo. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí vienen los 2 versículos que estaremos estudiando esta noche. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como les decía, en estos 2 últimos versículos vemos que la oveja ha llegado a la casa del pastor, está en su redil, y ahora la escena cambia y se muestra la comunión directa del pastor con su oveja. Y es algo interesante, el salmista ya no habla de pastorear, sino ahora cambia y comienza a hablar de una comunión íntima, de una comunión muy cercana de oveja con el pastor. De hecho, la escena cambia y ahora aparece un anfitrión y su invitado, de alguien que recibe y que está listo para dar por pura gracia. Así que de esta manera hoy vamos a culminar este precioso salmo, un salmo en el cual muchos lo saben de memoria, pero yo espero que ahora, amada iglesia, nosotros podamos vivirlo. Así que vamos a entrar de lleno y vamos a ver el punto número 1 que podemos nosotros encontrar en estos versículos. Lean conmigo nuevamente versículo 5. Dice así: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Aquí la primera cosa que vemos es que el buen pastor nos muestra su gracia. El buen pastor nos muestra su gracia. Es el primer punto que vemos y que será también de nuestro sermón. El salmista ya no retrata a Dios como el buen pastor, sino que retrata a Dios como un anfitrión amable. Y David se muestra como el invitado de Dios. La escena cambia completamente. Hemos pasado del exterior al interior de la casa del pastor. Sin embargo, el tema dominante se sigue mostrando y por supuesto que es el cuidado del buen pastor. Se sigue mostrando lo que la Biblia nos quiere transmitir, lo que el salmista, que es el rey David, nos quiere transmitir. El salmista se ha mostrado como oveja, como pastor, y ahora también va a mostrarnos su perfil de rey. Y por supuesto que sigue mostrando, inspirado por el Espíritu Santo, el tema, hermanos, del cuidado de Dios, de cómo Dios cuida a su pueblo. Aún como anfitrión nos cuida y nos da de su gracia. Esta escena muestra su gracia abundante. El salmista está expresando una hospitalidad sublime. Cuando Dios nos recibe, cuando Dios nos recibe a través de Jesucristo, Él atiende todas nuestras necesidades de manera maravillosa. Y esto, amada iglesia, solamente sucede por la pura gracia de Dios. Y no se te olvide que es gracia, favor inmerecido. Tú y yo no merecíamos la gracia de Dios. Tú y yo no merecíamos ser recibidos por Dios. Tú y yo no merecíamos ser ovejas del buen pastor. Sin embargo, por su gracia, Él nos recibe. Vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en este salmo precioso. Y vamos a comenzar. Letra A, con las frases que están en el versículo 5. Dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa es la letra E. Vamos a explicar lo que es esto, ¿verdad? Que nos muestra la gracia de Dios. Esta frase nos muestra una tremenda bendición de la gracia. El hecho que Dios nos sirva es algo de una u otra manera maravilloso, porque lo lógico, lo que siempre estamos mencionando es que nosotros le servimos a Dios y de hecho hemos sido rescatados para servir a Dios. Sin embargo, este salmo está resaltando en esta primera frase la tremenda bendición de gracia que Dios nos sirve. Dios nos atiende. Dios está, hermanos, dispuestos a atender nuestras necesidades. La palabra mesa en el original, en el hebreo, nos enseña que no es cualquier mesa. A veces nosotros estamos acostumbrados que cuando escuchamos mesa pensamos en una mesa simple, sencilla. Sin embargo, la idea en el hebreo de la palabra mesa se refiere a la mesa del rey. Y esto no es una mesa cualquiera, es una mesa grande donde tenía sus banquetes. O sea, hermanos, que lo que Dios nos está diciendo con esta frase es que Dios prepara un banquete delante de nosotros. Hemos sido invitados a la mesa del gran rey, a la mesa de celebraciones. Y esto nuevamente resalta al Dios Todopoderoso, al maravilloso buen pastor, y nos muestra su gracia. No debemos olvidar lo que te mencionaba, que David no solamente fue pastor, no solamente entendía las ovejas, sino también él fue rey. Y él mismo había tenido misericordia de otros para invitarlos a su mesa. Entonces, hermanos, cuando David está transmitiendo esta frase, y él la vivió, él la experimentó y él mismo sabía lo que era dar gracia. Y lo podemos ver en el ejemplo de Mefiboset, ¿se acuerdan? La palabra de Dios nos lo dice. Miren, vayamos tantito, ponga usted un separador en Salmos 23 y vamos al segundo libro de Samuel,
Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7, dice así: y le dijo David, cuando David mandó a llamar a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, este tenía miedo porque pensaba que lo iban a matar. Y mire lo que dice la Biblia: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Déjeme leerle otra vez esa preciosa frase al final: y tú comerás siempre a mi mesa. Este es un cuadro hermoso de gracia. En este versículo vemos una expresión hermosa de gracia, de favor inmerecido, de misericordia hacia Mefiboset. No olvidemos que Mefiboset era alguien que estaba lisiado, había tenido un accidente, y por lo tanto su vida era, ¿verdad?, en la condición que él estaba era de mendigar. Sin embargo, el rey le cambió su vida por pura gracia. Él merecía morir. Sin embargo, el rey decide por gracia darle tierras y darle el derecho de comer todos los días en la mesa del rey. Querida iglesia, nosotros estábamos lisiados del corazón. Y sabes, tú y yo teníamos un futuro totalmente horrible, pero por la gracia de Dios, Dios hizo con nosotros lo que David hizo con Mefiboset. Lo que nos esperaba era horrible, igual que a Mefiboset. Mefiboset estaba condenado a comer migajas. Sin embargo, hermanos, por la pura gracia, él comía ahora a la mesa del rey. ¿Sabes? Tú y yo merecíamos la condenación eterna. Y por la pura gracia de Dios, hoy tú y yo tenemos comunión plena con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros tenemos banquete espiritual cada día. No debemos olvidar que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, por la gracia del Rey de Reyes. Él nos buscó, así como el rey David buscó a Mefiboset, que mandó a que se lo trajera. Así Dios también dice la palabra de Dios, que Él vino a buscarnos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él nos dio vida cuando no teníamos. Y lo más precioso, iglesia, Él nos siente en su mesa para disfrutar de su banquete espiritual a través de su palabra. Es por eso que cada vez que es predicada la palabra de Dios, tú y yo tenemos la bendición de poder estrechar nuestra comunión, de tener más cercanía por pura gracia de Dios. La palabra aderezas significa que el Señor mismo prepara la mesa. ¿Y te puedes imaginar? Cuando Dios está preparando la mesa, eso nos lleva a una pregunta sencilla. ¿Faltará algo en esa mesa? Si de por sí en una mesa de reyes, ¿cuántas veces no has visto en una película, tal vez en una imagen, en una mesa del rey, en un banquete del rey, no falta nada? Ahora, ¿te imaginas en la mesa del Señor? No falta nada. Y esto nos debe de llevar a una otra pregunta que nos confronta. Entonces, ¿por qué estamos buscando, andamos tras las migajas que ofrece el mundo? ¿Por qué estamos ahí buscando, queriendo comer en las cosas del mundo cuando Dios nos ofrece todo? En la mesa del Señor no falta nada. Yo te animo en esta noche a que acudamos a su mesa, que es su palabra. Que estemos conectados, que estemos caminando con su Espíritu, que estemos en la comunión con los hermanos, que estemos anhelando pronto poder reunirnos para alabar juntos a nuestro Dios. Y hay una frase ahí interesante en el versículo, en la primera frase, que es delante de mis angustiadores. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? No solo habla de un fabuloso banquete, sino que podemos disfrutar del banquete a pesar de nuestros enemigos. Y habla, por cierto, de enemigos cercanos. ¿Qué quiere decir esto?
Nosotros tenemos problemas, dificultades y hemos tenido enemigos. Y ustedes saben que los que más nos dañan no son los enemigos lejos, son los que están cerca de nosotros, aquellos que aparentemente dicen ser nuestros amigos cuando en realidad son nuestros enemigos. En presencia. No debemos olvidar que este salmo, iglesia, no se refiere al cielo, sino se refiere en la tierra. En el cielo no hay angustiadores, en la tierra sí. Entonces lo que el salmista está diciendo es que a pesar de las dificultades del cristiano, a pesar de las adversidades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas, a pesar de muchas cosas, por su gracia, tú y yo somos capaces de disfrutar de comunión, de la gracia que cada día se derrama más y más a nuestra vida. A pesar aún de tener todo lo mencionado enfrente de nosotros, dice el salmista, podemos sentarnos a la mesa y disfrutar del banquete espiritual, de su presencia de Dios, de sus promesas. No debemos olvidar algo. En nuestra humanidad, si hay algo que nos llega a quitar el hambre, hablando físicamente, hablando en lo humano, si hay algo que nos quita el hambre, son las preocupaciones, las dificultades. Sin embargo, mira lo que está diciendo el salmista. Dice que a pesar que tengamos nuestros enemigos, Él hace que disfrutemos de la gracia de Dios. Usted puede decir, pastor, yo no tengo enemigos. Déjeme decirle que la Biblia dice en Santiago 4:4 que el que ama a este mundo se vuelve enemigo de Dios, porque no podemos amar a los dos. O amamos a Dios o amamos el mundo. Mira lo que dice Santiago 4:4, te lo leo. Santiago 4:4 dice así. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú y yo no podemos ser amigos de los dos. Tú y yo, amada iglesia, no puedes vivir con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. No puedes estar tomado de la mano de Dios y estar anhelando las cosas del mundo. No se puede. Tienes que ser enemigo de alguien. Si tú decides amar al mundo, serás enemigo de Dios. Pero si decides amar a Dios, serás enemigo del mundo. Pero déjame decirte, a pesar de esto, de nuestras adversidades, de nuestros enemigos, podemos disfrutar del banquete espiritual. Que nada te quite el hambre. Es por eso que siempre te animamos a que pongas todos tus sentidos en alerta, que estés listo para escuchar la palabra de Dios, que no haya nada que te distraiga, que alejes cualquier pensamiento de ansiedad, de preocupación y te centres en lo que Dios quiere darte, en lo maravilloso, en lo que te puede fortalecer. Dios nos promete que podemos tener paz, deleite en el Señor a pesar de los problemas. Sí es posible estar en paz a pesar de las adversidades. Letra B. No solamente dice el salmista, mostrando la gracia de Dios, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, sino que también usa esta frase, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Letra B. Ungir la cabeza es señal de bendición, no se te olvide. Ungir la cabeza es señal de bendición de parte de Dios. Cuando se elegía un sacerdote, se elegía un rey, un profeta, era ungido. Y esa es una manera también de señalar que era una tremenda bendición que venía de parte de Dios. Y en los tiempos bíblicos también era una costumbre que reflejaba que era un honor recibir a alguien en su casa. Era un signo de bienvenida, de saludo, de honor. ¡Qué tremendo es esto! ¿Te puedes imaginar qué privilegio, qué bendición tenemos? Que Dios nos recibe con un tremendo honor. Dios nos recibe con amor. Y esto solamente es por gracia, porque tú y yo no tenemos ningún mérito para que Dios nos reciba de esta manera. Esto lo podemos ver en el ejemplo de Lucas 7. Mira, Lucas 7,
Versículos 36 al 38 dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Versículo 44 en adelante dice: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me dices agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me dice beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y miren lo que viene: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Se dan cuenta? Este fariseo realmente no había recibido con honor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el aceite era un símbolo de honor. Qué privilegio tenemos. Dios nos recibe, el buen pastor nos recibe con honor. El aceite también es un símbolo de elección. Esto quiere decir que Dios por su gracia nos eligió en Jesús. Y la evidencia, que por cierto también el aceite es un símbolo de esto, es su Espíritu morando en nosotros. Dios nos dio su Espíritu para guiarnos a toda verdad y convencernos del pecado. Cuando andamos en el Espíritu, Él nos ayuda con todas nuestras necesidades. Él suple toda necesidad espiritual, emocional, física. Así que esta frase que dice: unges mi cabeza con aceite, es una bienvenida perfecta que el amado pastor nos da a nosotros. Y esto es solamente por gracia. Tú y yo no merecíamos ser recibidos por Dios. Tú y yo merecíamos la condenación eterna. Pero por la gracia, Él nos recibe. Por Jesús, nuestro Señor Jesucristo es el medio por el cual Dios nos recibe, nos prepara la mesa y nos da una bienvenida de honor. Y esto es pura gracia de parte de Dios. Pero no solamente termina ahí la gracia de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5. Dice el versículo: y mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. La imagen que refleja esta frase es que Dios sigue, y escúchame esto, sigue y sigue y sigue derramando gracia. A veces nosotros nos quedamos con la idea que la gracia de Dios solamente es derramada cuando somos salvos, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas y nos cambia, nos transforma, nos da una nueva vida, y creemos que ahí la gracia paró. No, mira lo que está diciendo este salmo: la gracia de Dios sigue derramándose al grado que se derrama. Él está vertiendo y vertiendo en nuestras vidas de su gracia. Esto es una tremenda bendición que no podemos retener. Es tanto la gracia de Dios que se derrama en nuestras vidas. Nos da más de lo que podemos beber o llevar a nuestras vidas. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque necesitamos, hermanos, estar compartiendo de esta gracia. Dios nos da de su gracia con un gotero. Dios no nos da por gotas sus bendiciones. Él es tan generoso en su gracia que nos da abundantemente al grado que se desborda. Esto habla de la vida abundante que tenemos en Cristo. Cristo mismo dijo en Juan 10:10: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No se te olvide algo bien interesante. Es que la Biblia habla de dos copas en su mayoría. Y una tiene que ver con el favor de Dios y la otra con la ira de Dios. Por supuesto que nosotros podemos ver en este contexto que lo que está hablando esta copa es la copa del favor de Dios, de la gracia de Dios, y no de la copa de la ira. Y tú y yo disfrutamos de ella por tener esa comunión con el buen pastor.
Cristo tomó la copa que merecíamos. Tú y yo no podíamos tomar esta copa si no hubiera sido porque Cristo tomó la copa de la ira de Dios, la que merecíamos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos libró de la copa de la ira para que nosotros pudiéramos tomar a través de la copa del favor de Dios. Y esta copa de su gracia está rebosando de la bondad y misericordia de Dios. No es temporal, iglesia, no es temporal, es continuamente. Tú y yo hoy nos mantenemos por pura gracia de Dios. Y su gracia se sigue derramando y se seguirá derramando. Y nosotros tenemos que ser gente que esté compartiendo, que la gente esté viendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo te hago esta pregunta porque debemos hacerla. Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿es difícil ser cristiano? A veces hemos llegado a la conclusión, qué difícil es ser cristiano. Sin embargo, cuando estudiamos este salmo, cuando vemos la gracia del buen pastor, les digo una cosa, yo creo que no es difícil la vida cristiana. Es cierto, va a requerir esfuerzo, pero no es difícil, porque su gracia es abundante, porque su gracia está en nosotros. Y con ella podemos vivir una vida que exalte y glorifique a Dios. Punto número dos. Reconoce la importancia de tu relación con el buen pastor. Punto número 2. Reconoce la importancia de tu relación con el buen pastor. Leamos versículo 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acabamos de mencionar que el favor de Dios estará siempre sobre nosotros. Su gracia se derrama cada día, dice la parte A del versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. Y es por eso que David pone énfasis fuerte de su relación personal con Dios. Y él en este siguiente versículo quiere hacernos ver qué importante era su relación con Dios. E igual que tú y yo debemos de valorar la tremenda bendición por la gracia que tenemos una comunión con Dios. Que por cierto, la palabra bien y misericordia revela que la relación del salmista con Dios es una relación primeramente interna, que por supuesto se refleja en el exterior sentados en la mesa. Hermanos, no podemos tener una verdadera comunión con Dios externa si no inicia primero internamente. Es ahí donde la importancia de tu tiempo de devoción, es ahí la importancia de leer tu Biblia, es ahí la importancia de que realmente seas movido de tu corazón por el Espíritu Santo para vivir la palabra de Dios. Y entonces, hermano, tú podrás cantar con ánimo, podrás llegar a las cosas de Dios con ánimo, con alegría, disfrutar de todas las actividades que se hagan en la iglesia. Pero si tú no tienes comunión interiormente, te va a pesar venir a las cosas de Dios. Una buena relación inicia en el interior y se refleja en el exterior. El Señor está con nosotros siempre. Y dice el salmista aquí que lo podemos palpar con dos atributos. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia. Vemos dos atributos. El primero es con su bondad, el bien. Nosotros podemos disfrutar de la comunión con Dios porque aquí la palabra el bien habla de la manera amplia que Él nos bendice. Habla de sus grandes beneficios que tiene, hermanos, estar con Dios, que fluyen en nuestras vidas cuando estamos caminando con Dios. Con Cristo tenemos el bien de Dios, su bondad. Esto, hermanos, está en nosotros. Es por eso que tú no te debes de alejar de Dios. Tú debes de estar aferrado de Dios. Es cierto que en ocasiones es difícil entender esto. Porque en ocasiones vivimos situaciones donde pareciera que la bondad se alejó de nosotros. Sin embargo, tú bien sabes que esto no es cierto, porque las circunstancias no definen la bondad de Dios.
La bondad de Dios no depende de las circunstancias. Él siempre es bondadoso porque es parte de su carácter. Y es por eso que aún en las adversidades Dios está mostrando su bien para nuestras vidas. Dios está usando aún eso aparentemente malo para seguir forjando un carácter en nosotros, para seguir transformándonos. Dios nunca nos deja, siempre está con nosotros para mostrarnos su bien y su misericordia, que es el otro atributo que muestra, hermanos, el tremendo privilegio de tener una comunión con Dios. La palabra que está ahí, misericordia, esta palabra en el hebreo tiene la idea muy fuerte de hablar del amor de Dios, que es un amor inquebrantable, irrevocable, que nunca será retirado. O sea, que su misericordia nunca será retirada de nuestras vidas. Que Dios siempre está buscando. Mira, dice que estos dos atributos nos siguen. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y también pudo haber sido traducido, me perseguirán. Esto quiere decir que Dios nos busca, nos persigue para mostrarnos su bondad, para amarnos, para seguir mostrándonos misericordia. Cuando el Señor te ha tomado, cuando el Señor te ha metido a su redil, Él continuamente nos persigue, nos alcanza para seguir mostrando su bondad y su misericordia. Es por eso que Pablo decía, el que comenzó la buena obra en mí, Él la va a culminar. Y déjame decirte, esto lo hace todos los días de nuestra vida. Él continuamente en nuestra comunión nos hace ver su bondad y su misericordia, su amor. Él siempre está trabajando en nosotros y nunca deja de amarnos, nunca deja de derramar su gracia. De hecho, la palabra que está ahí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa palabra vida significa o habla de una conexión inseparable. No hay nada que nos pueda separar de Dios. Y termina el Salmo diciendo en la parte final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta frase apunta, señala hacia la eternidad. Esta frase nos está mostrando que nosotros vamos a estar un día cara a cara, viviendo para siempre con el Rey de Reyes. Esa frase, largos días, habla de siempre y siempre estaremos en la presencia del Señor. Así que el final del Salmo 23 apunta a la realidad de la vida eterna que todo cristiano verdadero sabe y que debe de estar ya disfrutando aquí en la tierra, porque un día estaremos eternamente con el Rey de Reyes. Hoy tenemos el cuidado del buen pastor, pero un día estaremos siempre con Él, en comunión permanente. Así que debemos disfrutar de nuestra comunión con nuestro buen pastor. Dice el versículo, moraré. La idea no es de paso, sino que estaremos quedándonos para siempre con el Señor cuando Dios nos llame a su presencia. Yo espero que esto te emocione, que esto haga palpitar tu corazón, el pensar que un día estaremos cara a cara con nuestro Dios. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de que esto debe emocionarnos? Es que hoy le estemos dando la importancia que merece la comunión que debemos tener con Dios. Hoy tenemos que estar tomados de la mano. Hoy tenemos que oír la voz del pastor y obedecer la voz del pastor, ser ovejas que siguen al buen pastor. Te animo en el Señor, cuida tu comunión, cuida esa comunión íntima, tu cercanía con Dios. No desperdices tu tiempo, ten tu tiempo de devoción. Este salmo es palabra de Dios y todas las bendiciones de las cuales hemos hablado durante esta serie son para aquellos que son verdaderamente creyentes en Jesús y que podemos decir como el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Ojalá y la mayoría podamos decir esta frase, pero si tú hoy no puedes decir esto, yo te animo a que hoy invites a Jesús, que entre a tu vida y que sea el Señor de tu vida y por consecuencia el Salvador de tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy tu vida puede ser transformada y experimentar la gracia maravillosa de Dios y por consecuencia disfrutar de esa comunión íntima con el Señor. Hermanos de la iglesia, no descuidemos nuestra comunión con el buen pastor y disfruta de su gracia. No te alejes de Dios. Separados de Él nada podremos hacer. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos has permitido estudiar este salmo. Te rogamos que tú nos ayudes a que realmente estemos siguiendo al buen pastor, que estemos viviendo vidas dignas, vidas que te glorifiquen, vidas que te exalten, vidas, Señor, que realmente entiendan qué maravilloso es estar a tu lado. Gracias por ser nuestro buen pastor. Ayúdanos a ser esas ovejas obedientes. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a escuchar tu voz y seguirte. Gracias por recibirnos a través de tu Hijo Jesucristo. No lo merecíamos, Señor, solo por pura gracia. Ayúdanos a aprovechar esta gran bendición de poder tener comunión contigo y que no haya ningún día en el cual nosotros no disfrutemos de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro buen pastor. Y ayúdanos a tener la plena convicción que nada nos faltará, porque en ti estamos plenos. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante orando, que ya pronto podamos reunirnos en nuestro templo, que podamos vernos, podamos seguir adelante como iglesia. Que el Señor les bendiga. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Y su amor llevarás a la humanidad. Buenas noches, amada iglesia.